Ejercicio de la ley de Snell dice: ¿cuál es el ángulo crítico para la luz que pasa del vidrio cuyo índice de refracción es 1.54 al aire con índice de refracción de 1.33? Entonces vamos a aplicar la ley de Snell, pero en la situación del ángulo crítico. Entonces vamos a tener la división entre materiales y tenemos que un haz de luz pasa del vidrio para llegar al agua, por lo tanto llega con cierto ángulo respecto a la normal, es decir, llega con cierto ángulo de incidencia, por lo tanto va a atravesar al material con cierto ángulo de transmisión, que también se mide respecto a su normal, pero me dice que calcule el ángulo crítico en esta situación. Entonces vamos a tener el ángulo crítico cuando la luz transmitida pase más o menos por este borde que separa a los dos materiales, es decir, esto va a pasar cuando el ángulo de transmisión sea 90 grados o cercano a 90 grados. Por lo tanto, aplicamos la fórmula de la ley de Snell, que me dice que índice de refracción de incidencia seno del ángulo incidente va a ser igual a índice de refracción del material donde se transmite seno del ángulo de transmisión, pero dijimos que el ángulo crítico, o va a ser que el ángulo de incidencia le vamos a llamar ángulo crítico cuando el ángulo de transmisión sea de 90 grados. Por lo tanto, esta ecuación me va a quedar NI seno del ángulo crítico va a ser igual a NT seno de 90. Entonces sabemos que el seno de 90 vale 1, por lo tanto N incidente seno del ángulo crítico va a ser igual a N transmitido. Si despejamos eso queremos encontrar el ángulo crítico, por lo tanto NI que está multiplicando pasa dividiendo y seno del ángulo crítico va a ser N transmitido entre N incidente, y hemos dicho que N transmitido sería el índice de refracción en el agua, que sería 1.33, y N incidente sería el índice de refracción del material, que sería el vidrio, que sería 1.54. Por lo tanto hacemos la división de 1.33 entre 1.54 y nos da 0.864. Por lo tanto, seno del ángulo crítico va a ser igual a 0.864. Como queremos el ángulo crítico, hay que sacarlo de la función trigonométrica. Así que sacamos seno inverso en ambos lados de la ecuación, y esto es seno inverso de seno del ángulo crítico igual a seno inverso de 0.864. Se va porque le sacamos su función inversa a la función original, y ángulo crítico va a ser seno inverso de 0.864. Si calculamos seno inverso de 0.864, esto nos da aproximadamente 59.76 grados. Por lo tanto, el ángulo crítico sería más o menos 59.7 grados para tener esta situación.